Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lautaro, te vamos a estar haciendo compañía unos breves minutos, pero no estoy solo, estoy acompañado de Mayra. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo va, Lautaro? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, te vamos a presentar parte de lo que fue el mensaje del sábado. La verdad que Dios nos sorprende todos los sábados de manera diferente. Así es, así que invitarte a que te pongas cómodo, que te pongas cómoda y que puedas escuchar, porque hoy tenemos una noche especial, ¿no? Hoy trae la palabra la líder de jóvenes, Mica. Así que Micaela. quédate ahí porque seguramente Dios te va a hablar así como nos habla a nosotros. Así que, bueno, pasamos directamente al mensaje de la mano de Micaela Agujero. Bueno, a modo de introducción les quería contar una historia que conocí hace unos días atrás, no hace mucho, que realmente me conmovió y bueno, compartírsela como les digo a modo de introducción. Esta historia transcurre en lo que es el contexto de una guerra, en realidad al finalizar la guerra de Vietnam, donde un sobreviviente, un soldado de unos 18, 19 años, sobrevive justamente, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos acá nunca hemos ido a una guerra, a no ser que haya algún excombatiente o alguien que haya ido, pero podemos ver por películas, por la historia, por lo que hemos aprendido, lo difícil que es atravesar una situación de guerra, ¿no? Así que me imagino que este muchacho tan jovencito habrá sufrido la soledad, habrá sufrido el extrañar a su familia, habrá sufrido quizás hambre, quizás frío, quizás angustia. Quizás habrá visto a sus compañeros de combate morir, habrá visto situaciones muy caóticas y muy dramáticas en cuanto a la violencia, en cuanto a fusilamientos, ¿no? Bueno, la esperanza es que este muchacho sobrevive y lo primero que hace al finalizar el salir, gracias, es llamar a su familia. Llama a su familia y me imaginaba el contexto desde la casa de la familia, ¿no? Que suena el teléfono y que seguramente estaban esperando ese llamado. Me imagino que quizás se imaginaban dos pronósticos, o que era el hijo o que era la voz de otra persona que les anunciaría algo no tan agradable, ¿no? Cuando estos papás de esta familia escuchan la voz del hijo, ahí empieza una conmoción, alegría, esperanza, felicidad, porque su hijo había terminado la guerra con vida. Solo los distanciaban horas para que mediante el viaje se puedan volver a encontrar, pero el hijo le dice algo, el hijo les dice que por favor necesitaba regresar a la casa con un amigo, que no regresaría solo, que necesitaba por favor volver a casa con alguien que había conocido en el combate, que no tenía dónde ir. Los padres le dicen que no había problema, con tal de ver al hijo que les importaba que vuelva acompañado, ¿no? Y el soldado les dice algo que es clave en esta historia. Les dice que había una característica con este amigo con el que él quería volver, que este amigo había pisado un explosivo y producto de eso le faltaba un brazo y una pierna. Cuando el soldado le dice esto a la familia, el tono de voz y el clima empezó a cambiar. Ya hubo como dudas, hubo palabras ahí que se entremezclaban y la familia le empezaba a decir que quizás no estarían preparados para recibir a un soldado herido, que quizás no sabrían cómo cuidarlo, que no estaban las condiciones de su hogar preparado para poder recibirlo, que no era el mejor lugar. Pero por sobre todas las cosas, la familia le dice que es muy difícil tener en casa a un soldado herido, que un soldado herido lleva mucho más trabajo, que seguramente habría que curarle las heridas, que lleva mucho más tiempo porque hay cosas que, producto de cómo estaba su cuerpo, no iba a poder hacer él solo, que no iba a poder capaz trabajar, que necesitaba un asistencialismo constante. Entonces, el soldado que todo esperanzado quería volver, ante la respuesta de sus familias que no iban a aceptar a este soldado herido, decide cortar la comunicación. Pasan los días y los padres no saben nada de su hijo. Esperaban volver, esperaban que toquen la puerta, pero no saben nada. Y vuelve a sonar el teléfono y muy expectantes de que vuelva a ser la voz del hijo, lamentablemente esta vez no. Era la voz de un policía que le anunciaba
que su hijo lo habían encontrado muerto. Le piden que por favor viajen lo más rápido posible a San Francisco porque necesitaban que reconozcan el cuerpo de este hombre herido. Los padres, con una mezcla de emociones que ni me las puedo imaginar, viajan y cuando se encuentran con el policía les dice que evidentemente habría sido un suicidio, que el cuerpo lo habían encontrado muerto, que se había tirado de un edificio. Cuando los padres van a la morgue, se encuentran con lo que finaliza esta historia, que es que era su hijo, pero había una particularidad en su cuerpo. A su hijo le faltaba un brazo y le faltaba una pierna. Evidentemente, él ya sabía que no lo iban a poder recibir bien en su casa. Y cuando leí esta historia la otra vez, me surgieron varias cuestiones, desde los pensamientos y desde lo que sentía, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, no sé si a ustedes les habrá provocado algo como a mí, pero sentí indignación, sentía como, ¿cómo puede ser que los padres, luego de tanto tiempo que no vieron a su hijo, luego de saber que su hijo seguramente habría pasado frío, habría pasado hambre, lo hubiesen golpeado, estaba en una situación de guerra, de violencia, ¿cómo no iban a hacer lo posible para que él vuelva a su casa? Yo pensaba y digo, qué lejos que estoy, decía yo, Mica, qué lejos que estoy de actuar de esa manera. Yo no me importaría, yo no soy mamá todavía, pero ante cualquier ser querido no me importaría la condición o con quién venga, con tal de volver a verlo. Y no sé si a ustedes les pasó lo mismo, no sé si ustedes los que son padres piensan qué desconsiderados estos padres, qué insensibles estos padres, cómo no buscaron la forma de poder volver a aceptar a este soldado herido. Y esto me hacía acordar a la despedida que Dante Gebel le hizo hace unos días, hace unas semanas mejor dicho, a Ulises, el cantante de Rescate. No sé si alguien la vio. Es un video que durará unos 10 minutos, que no viene al caso, pero si quieren después verlo, la verdad que a mí me gustó mucho cómo Dante Gebel lo despidió, ¿no? Y entre las cosas que Dante Gebel decía de Ulises, o reflexionaba, hablaba de los soldados heridos en la iglesia, mencionando algunas cosas de él, ¿no? Los soldados heridos en la iglesia. Y es por eso que Dios me inquietaba en poder compartirles esta palabra. Quizás alguna vez la he podido compartir a modo de reflexión, pero hoy, le agradezco a Dios poderla compartir con ustedes. La palabra está en Juan 8, así que los invito a que juntos, ya sea virtual o de libro, podamos buscar Juan 8. No sé si la podrán poner en pantalla. Es la historia de la mujer adúltera. Voy a necesitar alguien que quiera leer, un voluntario o una voluntaria. Vamos, ahí tenemos un valiente. Ahí seguramente te van a acercar un micrófono. Juan 8, vamos a leer la historia de la mujer adúltera. Perdón que no avisé lo del micrófono antes. Acá, ¿no? Cuando quieran. Bueno, empiezo. Bueno. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús,
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como si insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ¿ninguno? Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén, muchas gracias. Bueno, la historia de la mujer adúltera, no sé si la conocerán, quizás alguno seguramente ya la conocía, quizás hay gente nueva que la escucha por primera vez. Me interesa que podamos situar los tres actores fundamentales de esta historia. Por un lado, el nombre de la historia ya nos spoilea uno de los actores, que sería la mujer adúltera. Por otro lado, tenemos a los escribas y fariseos, que serían los religiosos, ¿sí? Los religiosos de la época. La mujer adúltera, en cuanto a la introducción que hicimos, evidentemente era un soldado herido, ¿no? Y por otro lado tenemos a Jesús. Eso ya es bueno, Jesús ya era parte de la historia. Bien, así que los voy a invitar a que podamos meditar sobre algunos aspectos importantes de los versículos, pero un poco pensaba esto, ¿no? No sé si les pasará, pero me pasaba un poco lo mismo que con la historia del soldado herido. Uno escucha la historia y decís: hombres que traen seguramente arrastrando a una mujer, la ponen en el centro de un montón de otra gente que habría en un pueblo, en un lugar público, en un lugar abierto donde habría chicos, grandes, la exponen para avergonzarla y humillarla, ¿no? Y no sé si pensarán ustedes, pero yo realmente me pasaba lo mismo y digo: yo nunca haría algo así. Yo nunca sería capaz de humillar, yo nunca sentiría que podría. Y de verdad que Dios me hablaba acerca de realmente cuál es la responsabilidad o cuál es nuestra tarea como iglesia, toda la iglesia, con los soldados heridos. Realmente Dios me habló a mi corazón, a mi vida, así que por supuesto que la aplico para mi vida en principio. Y quería transmitirle esto, ¿no? Así que vamos a ir releyendo ahí un poquito otra vez la historia. Empieza el versículo 1, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Pensaba en la semana y digo: ¿por qué la historia empieza diciendo lo del monte de los olivos? O sea, ¿qué es relevante que diga el monte de los olivos en relación a lo de la mujer adúltera? Y Dios me mostraba esto, que el monte de los olivos era un lugar donde la Biblia menciona en otras ocasiones que Jesús iba a orar, que Jesús iba a hablar con el Padre, ¿no? Luego, donde Jesús lo arrestan, pero pensaba qué diferencia que hay entre esta escena que tenemos a Jesús, a los religiosos y a la mujer adúltera. ¿Qué diferencia hay desde el principio en el lugar, desde que cada uno llega al lugar del hecho? Jesús, que viene de pasar tiempo con el Padre. Jesús, que viene de tener comunión con Dios. Jesús, que viene de hablar con Dios, de meditar en Él. Y los religiosos que vienen desde el lugar del juicio. Los religiosos que llegan buscando a ver quién se estaba mandando una macana. Los religiosos que estaban esmerándose en encontrar los errores ajenos. Entonces ya me parecía clave del principio poder contextualizar esto. Jesús, que viene de pasar tiempo con Dios, y los religiosos que vienen de buscar los errores de la gente. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?
como un poquito les decía recién, ¿no? Tratando de imaginarme la historia en cuanto a dramatizar la historia como yo me la he imaginado en mi mente, digo, en principio vamos a aclarar por las dudas, cuando hablamos de una persona adúltera es una persona que la encontraron, en este caso, una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su marido o que no era su mujer. En este caso, vamos a hablar en principio de la mujer porque es de quien estamos hablando ahora. Entonces, los escribas y los fariseos, o sea, los religiosos, van a buscar a la mujer. Yo me animo a pensar que no la habrían traído al lugar del hecho de una forma cuidadosa. Me imagino que la mujer tratando de resistirse, tratando de evitar eso, tratando de que no la vean, estaba en el pueblo, quizás había gente que la conocía, quizás había gente que podía reconocerla y me imaginaba esto, ¿no? La mujer tratando de evitar esa situación y los religiosos sin importarles trayéndola. Quizás, vuelvo a decirles, me animo a pensar que la habrían arrastrado, que la habrían humillado, que le habrían dicho cualquier cosa, que le habrían dicho cuando iban desde el lugar donde la encontraron hasta donde estaba Jesús, pero si vos estabas haciendo cualquier cosa, pero si esto, lo otro. Me imagino también que seguramente estaría vestida de una forma vergonzosa. Seguramente la mujer estaba vestida de una forma humillante por de dónde venía esta mujer, ¿no? Y digo, sin importarles la vergüenza que ella iba a pasar, indistintamente a lo que estaba haciendo, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante, la traen al lugar del hecho. La exponen y empieza la acusación. Empieza, no, pero la ley dice esto, no, pero está mal lo que está haciendo, no, pero la ley de Moisés dice esto. Queriendo quizás probar a Jesús, a ver qué Jesús le iba a responder, a ver si Jesús iba a pisar con lo que él había dicho en un principio de lo que eran las leyes, de lo que él había establecido y de lo que ahora estaba sucediendo. Entonces, creo que la intención de los religiosos realmente no era cumplir la ley o cumplir la voluntad de Dios. Quizás la intención que tenían era humillar a otra persona para que mi situación o quizás para que mi error o lo que yo esté haciendo pase a un segundo plano. Me llamaba la atención también que, ¿por qué no aparece el hombre en mención? ¿Por qué no aparece el hombre en escena? ¿No? Si los que estaban cometiendo adulterio eran los dos. Dice Levítico 20:20, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Después de Deuteronomio 22:22 también habla, ¿no? O sea, si de la ley se trataba, los dos tendrían que haber estado ahí. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Si de la ley se trataba, los religiosos tendrían que haber llevado los dos. Y digo, evidentemente, el que ellos también lleven al hombre que estaba cometiendo el mismo acto que la mujer a ese lugar, los expondría más a ellos. Evidentemente, quizás ellos también eran personas adúlteras, no sé si físicamente, pero quizás eran personas adúlteras espiritualmente, quizás había engaño en su corazón, quizás no les eran fiel solo a Dios, y llevar al hombre ahí iba a hacer que ellos se sientan más expuestos. Entonces, realmente Dios me hacía entender esto, ¿no? Que cuando escuchamos o leemos este tipo de historias, cuando vemos o escuchamos historias en lo cotidiano o historias bíblicas que a veces parecieran tan lejanas, pero no lo son, ¿no? De soldados heridos, de personas que quizás sí se equivocaron, sí pecaron, y la Biblia es clara con eso. ¿Cuál es nuestro accionar? Y Dios me hacía entender eso, que a veces yo, y con mucho temor por eso digo, Dios me mandaba a decirle esto a la iglesia, que a veces no hacemos ese tipo de humillaciones, pero tenemos actitudes que en vez de acercar a las personas a Jesús, exponemos su error, exponemos su pecado. Entonces, quizás nuestro corazón necesite volver a decidir serle fiel a Dios. Continuamos con los pasajes. Nos habíamos quedado recién en el
5. Una cosita más del punto este. Digo, evidentemente los religiosos dedicaban bastante tiempo a fijarse en lo que estaba haciendo la gente y quizás se olvidaron del lugar de donde Dios los sacó, ¿no? Se olvidaron de cómo ellos vinieron un día a Jesús como un soldado herido y lo que Jesús había hecho. Dice el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Estaba buscando y pensando y después hablando con una persona me decía y pensábamos, ¿por qué Jesús estaría escribiendo con el dedo en el suelo? ¿O qué estaría escribiendo? Creo que es algo que nos encantaría saber. Y si bien hay varias versiones, una de las tales dice o defiende que quizás Jesús se encontraría escribiendo el pecado de los religiosos, el pecado de esa gente que en vez de reconocer lo que capaz estaban haciendo, decidieron exponer a otra mujer. Y digo, ¿qué sentido hay en escribir sobre la arena o sobre la tierra? Algo escrito sobre la arena o sobre la tierra se desvanece quizás en cuestiones de segundos, no tiene contundencia, no tiene prueba, viene un viento o alguien le pasa el pie o cualquier cosa que pase y ya se desvanece y queda sin registro, y queda sin prueba, y queda sin evidencia. Entonces Jesús quizás estaría dando una lección aún mayor a los religiosos. Quizás Jesús, no poniéndolo en palabras, pero poniéndolo en hechos, estaría mostrando que de la misma manera que Él era capaz de perdonar a esta mujer, era capaz de perdonar a ellos. Y que así como los pecados eran borrados o olvidados o corridos de la arena de la tierra, así Jesús hizo y hace con nosotros. Cuando uno se acerca a Dios y realmente reconoce la condición en la que está, y acá, lejos de estar justificando el pecado, estoy tratando de que podamos juntos pensar los actores que estaban en la escena. Lo que Jesús hace hincapié es, no estoy poniendo mi foco en el pecado, estoy poniendo mi foco en la capacidad de perdonar, de restaurar, de poder volver a empezar. Entonces, no sé si los religiosos lo habrán entendido, pero creo que es una lección importante para poder observar esa. Seguimos avanzando en la Escritura. Estamos en Juan 8 y vamos por el versículo 7. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahí empieza, creo yo, admiro mucho a Jesús cómo se manejaba él como maestro, ¿no? Y creo que en ese momento él dio una lección que quizás no tenía muy planeado, muy planificada, pero sí seguramente bien aprendida. Y quizás no fue una lección desde la Biblia dice o esto, pero desde el hecho y desde la conducta que Jesús actúa con los acusadores, con la pecadora, por llamarlo así, ¿no? Y con el pueblo, creo que nos deja una enseñanza. Jesús dice, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Les decía que me gustaba observar el rol de Jesús como maestro, ¿no? Y podía imaginarme en mi mente o dramatizar la historia y me invitaba a esto, ¿no? A escuchar el ruido de esas piedras que se iban cayendo, esas piedras que desde los más grandes, como dice la Biblia, hasta los más
más chicos iban dejando su piedra en el piso porque no se sentían dignos. En ese momento entonces que Jesús dice eso, de acusarla, de arrojar la piedra. ¿Qué sabiduría que tuvo Dios para saber responder lo que tenía que responder en ese momento, ¿no? Y pensaba varias cosas acerca de las piedras, acerca del acto ese, ¿no? De arrojar la piedra, de soltar la piedra. Y si bien la Biblia nombra en varias ocasiones las piedras, en muchos versículos, estaba leyendo que en más de 100 versículos aparece la palabra piedra. Casi muchos conocemos la historia de David y Goliat, cuando David usa una piedra, pero para tirarle y derribar ¿a quién? Al enemigo, a Goliat. Bien. Después, las 12 piedras del Jordán, también reflexionaba cuando charlaba con una persona que le compartía la palabra, en cuando Esteban es apedreado, que lo matan. Ahora quizás no tenemos la costumbre, estamos re alejados de lo que es que alguien muera apedrado, que alguien muera de las piedras que le tiran. Tan solo de pensar eso es increíble. Increíble digo desde lo doloroso, desde lo cruel, ¿no? Pero creo que en esta historia puntualmente, cuando empiezan a soltar las piedras, el significado de la piedra tendría que ver con otra cosa. Pensaban que las piedras que la gente agarró, los religiosos agarraban, eran piedras que seguramente estaban en el lugar. Yo no creo que se hayan llevado piedras para ver hoy a quién vamos a apedrear. Seguramente estaban ahí tiradas en el suelo. Seguramente eran escombros, eran piedras que estaban tiradas, eran piedras de alguna, si bien las edificaciones eran distintas, de algo que estaría construido, que estaba roto, por así decirlo. Entonces Dios me hacía entender que muchas veces la forma de acusar a otro o el arrojarle la piedra a otro en realidad tiene más que ver con algo que todavía está derrumbado en mi corazón, con algo que todavía en mi corazón no se reedificó, con algo que todavía tiene ruinas en mi interior. Entonces esas ruinas, esos escombros que hay en mi corazón, eso que todavía está ahí molestando, está ahí afectando, en realidad tiene que ver con eso, con un espejismo que ellos veían en el otro, en realidad cosas que todavía no habían podido resolver. Y admiraba esto, ¿no? Como Dios, como Jesús les dice que el primero que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y como les decía, traje unos escombros. Gracias. Sí, no son tan pesados. Justo mi vecina, acá nomás. Bueno, son medios grandes algunos. Y me prohibieron. Igual no se le voy a tirar a nadie, no se preocupe, eso es lo bueno. Bien, y pensaba, bueno, justo traje piedras grandes, no quiero hacer lío, pero como las piedras que iban a acusar, que iban a culpar, que iban a lastimar a otra persona, quizás por cosas no sanas en mi corazón, al darse cuenta de la verdad que Dios establece, al darse cuenta que el único que podía condenar decide perdonar, empiezan a hacer, no quiero hacer lío en realidad, pero bueno, las voy a tirar, se empiezan a caer. Y quizás imaginaba esto, ¿no? Diversos pecados arrojarían las piedras, quizás mentiras, muchos adulterios quizás falta de perdón, quizás infidelidad, quizás pornografía, quizás chisme, queja. Entonces digo, esas piedras que muchas veces son muestras de la ruina, de escombros que se caen, en esta oportunidad era un ruido esperanzador para la mujer adúltera. Era un ruido donde poco a poco se empezaban a ir los que la acusaban y otra escena estaría por descubrirse. Y lo último en este punto, Dios me hacía entender esto, que las manos llenas de piedras
nos impiden hacer lo que realmente Dios nos manda hacer. Que las manos ocupadas de juicio, que las manos ocupadas de acusación, que las manos ocupadas de envidia, que las manos ocupadas de crítica, de chisme o de estar mirando al otro, nos impiden tener las manos libres para lo que realmente Dios nos manda hacer. Y las manos llenas de ley no nos dan lugar para la gracia. Las manos llenas de ley no nos dan lugar para la restauración. Terminamos el relato y después les digo lo que les iba a decir. Bien, dice el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Queda la mujer sola con Jesús, queda el soldado herido con Jesús, y podía imaginarme que Jesús, cuando se levanta de estar escribiendo en el suelo, fija sus ojos en la mujer. La mujer que venía de una situación crítica, de una situación vergonzosa, mira a Jesús y estoy segura que en Jesús encuentra amor, que en los ojos de Jesús encontró gracia, que en los ojos de Jesús encontró perdón, que en los ojos de Jesús encontró una paz y una mirada que nunca había encontrado en otros hombres, que nunca había encontrado en otra persona. Y lo que iba a ser un final para esta mujer termina siendo un principio. Donde iba a haber sangre, termina habiendo perdón. Donde iba a haber condena, termina habiendo gracia. Y donde iba a haber juicio, termina habiendo nueva oportunidad. Jesús en ningún momento está avalando el pecado. De hecho, la historia finaliza: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dos verdades claves. Primero, Jesús justifica a la mujer. Jesús se pone en ese acto de perdón, justamente perdonándola, justificándola. El único que podía justificar. Nunca nada, ni la mujer, ni los religiosos, ni nosotros, nunca en ningún momento vamos a poder hacer algo para recibir el perdón de Dios. Es por gracia. Es un regalo que ninguno de nosotros merecíamos. Entonces, Jesús la justifica, Jesús nos justifica. Esa deuda que teníamos que pagar por pecar, ese precio que teníamos que pagar por ser pecadores, Jesús ante el Padre lo justifica. Y eso hace con la mujer. El encuentro de la adúltera con la mujer trae justificación. El que traiga justificación, el que ella se sienta a cuentas porque Dios la perdona, recién ahí le ayuda al siguiente punto: santificación. Jesús le dice: vete después de esta situación, después de que ella recibió el perdón, después de que ella se dio cuenta que el único que la podía acusar, Juan 3:17, el único que la podía acusar, le ofreció gracia, le ofreció perdón. Entonces, ahí empieza una nueva oportunidad, ahí empieza un nuevo panorama para ella. Entonces le decía, segundo punto, santificación. El acercarnos a Dios y que Dios nos perdona y pasar tiempo con Jesús es lo que nos hace aptos, el Espíritu Santo, para realmente vivir en una vida de santidad, en una vida de santificación. Dios me hablaba de esto, ¿no? De que estamos llamados o que somos restaurados para restaurar. Así titulé la prédica. No la quería spoilear antes. Fuimos restaurados para restaurar. Recibimos de Dios un perdón que fue de gracia, que fue sin nada que podíamos haber hecho. Fue por un regalo que no merecíamos. Y esa restauración que recibimos es lo que Dios nos manda hacer. Les comparto por último Gálatas 6:1. Les invito a que los podamos buscar. Gálatas 6:1.
Y si alguien lo quiere leer, por favor. Me quedaron las manos llenas de tierras. Digo, evidentemente trae consecuencias el acusar, porque aún algo tan sencillo, otra verdad. Gálatas 6:1. ¿Alguien la tiene? Si no lo leo yo, no hay problema. Ahí estamos. ¿Micrófono? Ahí está, gracias. ¿Empiezo? Sí, por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muchas gracias. Otra versión decía, si alguno es testigo de eso, restáurenlo amablemente. En ningún momento la Biblia dice, expónganlo, háganlo pasar vergüenza, publiquen el error, ¿no? Entonces, realmente esta es la verdad que les quería transmitir, que lo que Dios hizo por nosotros, en principio el habernos llamado, el habernos dado una identidad, el habernos mirado con gracia, el habernos aceptado con todas las heridas que cualquier soldado en guerra puede tener. Quizás vos viniste con heridas familiares, con heridas emocionales, con vivencias en tu infancia, problemas con tus hijos, problemas matrimoniales, problemas de salud. Venimos a Jesús lleno de ruinas, venimos a Jesús con piedras que al cargar las piedras hace que nuestro camino sea más pesado, hace que avancemos mucho más lento. Entonces Jesús nos muestra su lenguaje, que es la gracia, que es el amor. Y eso nos invita a dar. Dice la Biblia que lo que de gracia recibimos, demos de gracia. No vamos a poder hacer nada para justificar. El que justifica es Jesús. Necesitamos entender que como iglesia estamos llamados a restaurar, a recibir a los soldados heridos que vienen de afuera y los soldados heridos de la iglesia, que obviamente caen en pecado, erran. No estamos justificando eso, estamos hablando de nuestro rol. Estamos poniendo la escena que estaba la adúltera, los religiosos y Jesús. ¿Cuál va a ser? ¿Con cuál nos vamos a identificar? ¿Cuál va a ser nuestra meta a seguir? ¿La de los fariseos y escribas? ¿La de seguir estando en una situación de heridas, de adulterio, de engaño, de serle infiel a Jesús, por así decirlo? ¿O de tomar el ejemplo que Jesús nos da, que nos dice que seamos espirituales y que así podamos restaurar? Por último, estamos llamados a dar buenas noticias, estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a dar buenas noticias. Y yo creo que aunque acá hay gente seguramente nueva, gente que no hace mucho que viene, hay una frase que me gusta, que la leí una vez en una campaña de donación de sangre, que dice: nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, y nadie es tan rico que no tenga nada que necesite. Todos tenemos acá la verdad de que Jesús es real, de que Jesús trae esperanza, de que Jesús restaura, de que Jesús reedifica, de que Jesús restituye, de que Jesús perdona. Necesitamos entender que esa verdad nos hace ricos y que el mundo que está tan pobre necesita que podamos compartir. Dejemos de poner nuestra mirada como yo me puse en un momento cuando Dios me hacía entender eso, que yo creía que yo nunca iba a hacer algo así, que yo cómo voy a no aceptar un soldado herido, cómo voy a exponer el pecado de otro. Pero Dios me hacía entender que a veces con un comentario, que a veces con una cara, que a veces con no hacer lo que tengo que hacer, y no solamente no hacer lo malo, a veces no hacer lo bueno también está mal. Entonces necesitamos entender que la iglesia está llamada a recibir a la gente herida, que como un día
Dios nos recibió a nosotros, tenemos que ser facilitadores de esa gracia, llamados a dar gracia, no a fusilar. Dante Gebel decía un poco eso cuando hablaba de Ulises. Ya hay demasiado caos en el mundo, ya hay demasiado lío, demasiada desesperanza, demasiada desolación, demasiada soledad alrededor, como para que la iglesia contribuya con eso. Dios nos enseña otra verdad y necesitamos comprometernos con eso. Y si vamos a usar piedras, que sean para edificar, que sean para bendecir la vida de los demás, que sean para desde lo que a nosotros nos pasó, desde la ruina de lo que nos pasó, desde el problema, podamos bendecir a otro, dejando la piedra en un lado para que nuestras manos queden libres para el servicio, queden libres para construir, queden libres para dar caricia, queden libres para dar ternura, queden libres para hacer, queden libres para restaurar y para dar gracia. Y no se trata solo de ir a la iglesia, de venir a la iglesia. Se trata de ser iglesia. Donde estemos, donde nos movamos, en los lugares que habitemos, en los lugares que estemos, seamos esa iglesia que Jesús en esta historia nos muestra. Una iglesia que restaura, una iglesia que perdona, una iglesia que acerca a Jesús a la vida de las personas, que ayuda a corregir, porque Dios después le aconseja y la exhorta a que se santifique, a que no peque más, pero que primero hubo una restauración. La otra vez leía lo que decía Pablo, no me acuerdo ahora en qué versículo está, pero decía, creo que exhortándolos o corrigiéndolos y abrazándolos. La verdad de Dios acompañada de su amor.